Dios les bendiga una vez más. Me acerco a ustedes a través de estos medios, como siempre repito, para reflexionar y compartir una porción de la palabra de Dios. Estaba reflexionando mientras leía la palabra de Dios, cómo Juan el Bautista comenzó su ministerio y cómo el mismo Señor Jesús comenzó su ministerio y cómo en el Nuevo Testamento vemos después del derramar del Espíritu Santo comenzaron su ministerio los apóstoles. En definitiva, como Pedro en el primer discurso de Pedro. Pero ¿cuál fue la clave, la base o la dirección que ellos predicaron y cuál fue el envío a predicar? En San Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2, miren lo que dice referente a Juan el Bautista. Creo yo que en este tiempo escuchamos palabra de Dios y que es hermoso y que es edificante y que es necesario. Pero también el Señor nos manda a predicar el arrepentimiento. Es algo que el Señor nos dejó y aún en este tiempo debemos seguir predicando del arrepentimiento de todos nuestros errores, de todas nuestras faltas, para acercarnos a Dios y para que el reino de Dios, el don de Dios, venga a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestros hogares. Dice así la palabra de Dios, San Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Usted sabe, usted conoce, si es lector de la palabra, que Juan el Bautista fue enviado a predicar el arrepentimiento, a preparar el camino de la venida del Señor. Pero yendo un poquito más adelante en el mismo libro, en el capítulo 4, el comienzo del ministerio del Señor. Después, usted sabe, después de que Jesús fue bautizado, que descendió el Espíritu Santo, fue llevado al desierto, pero volvió del desierto lleno del poder del Espíritu Santo. Y comenzó su ministerio a predicar. Y note cómo el Señor comenzó su ministerio, diciendo estas palabras. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yendo un poquito más adelante encontramos el Evangelio de San Marcos, que me parece que clarifica un poquito más este concepto, esta idea, esta línea del arrepentimiento. San Marcos capítulo 1, versículo 14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Me gustó esta porción en San Marcos. Cuando dice el tiempo se ha cumplido, el tiempo de aquellos profetas que profetizaron de que vendría el Salvador, que una virgen concebiría el Salvador de las naciones del mundo, de los que creen, de los que se arrepienten. Ahora, arrepentimiento no es dolor porque nos han descubierto en una falta. Arrepentimiento es mucho más que eso, es un quebranto del corazón, de querer dejar de hacer todo aquello malo, todo aquello que nos aleja de Dios, todo aquello que estábamos errados, confundidos, equivocados, de que nos apartaron de Dios por nuestros pecados, de nuestra propia concupiscencia. Arrepentimiento significa como un proceso de volvernos a las sendas justas. Arrepentimiento es conversión. Vieron, no sé si aquellos que hicieron el servicio de militar, cuando marchaban, desfilaban, decían conversión y daban un saltito de 180 grados y retomaban otra dirección. Arrepentimiento es volverse de sus malos caminos, de sus malas actitudes. Y el tiempo se cumplió, el tiempo profético, la venida, así como de Juan el Bautista, así como del Señor mismo, se ha cumplido. Y aquellos que se han arrepentido, se han vuelto de sus caminos. El reino de Dios se ha acercado a sus vidas. El favor de Dios, el don de Dios,
el misterio de la piedad, la misericordia, la bondad, el amor de Dios para con nuestras vidas y nuestras familias. Y hoy nosotros es nuestro tiempo. Es nuestro tiempo para seguir pregonando y predicando la palabra de Dios. Es el tiempo que nosotros debemos poner por obra también. ¿Se acuerdan también por qué digo esto? En Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles, los discípulos, estaban en el aposento alto y de repente vino un viento recio como un estruendo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y el primer discurso de Pedro, cuando Pedro habla con denuedo, con fervor, con pasión, pero lleno del Espíritu Santo, y que comienza su mensaje y comienza a exponer la palabra con tanto denuedo, con tanta pasión, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Bíblicamente este es el tiempo, se cumple un tiempo, un periodo, nuevamente una fecha del derramar del Espíritu Santo en el Pentecostés. Estamos viviendo ese periodo, ese tiempo, donde el Espíritu Santo de Dios fue derramado y hoy más que nunca debemos desear, anhelar, porque para nosotros es la promesa de aquellos que se arrepienten para que conozcan el don de Dios y sean llenos del Espíritu Santo. Y todo esto proviene a través del arrepentimiento. Debemos arrepentirnos y volvernos a Dios. Es el primer paso que debemos hacer, que debemos una persona para poder acercarse a Dios, de poder ser lleno del Espíritu Santo. Arrepentirnos porque la palabra de Dios dice que cercano está Jehová a aquellos que le invocan. Dios no está tan alto, Dios no está tan lejos, Dios está cerca. Dios, para que venga el reino de Dios a nuestras vidas, para que el don de Dios esté en nuestras vidas, es necesario el arrepentimiento. Escuchamos muchos sermones, escuchamos sermones de prosperidad, del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, y está perfecto, y está bien, y es hermoso. Pero escuchamos muy pocos sermones que hablen del arrepentimiento, porque a veces tenemos prejuicios o temores nosotros mismos de hablar del arrepentimiento. Pero es necesario que continuemos la línea, el envío, así como Juan el Bautista, así como el Señor mismo comenzó su ministerio pregonando el arrepentimiento para salvación de nuestra alma. Es necesario que nos arrepentamos. Y Pedro, en su primer discurso, después de exponer, dice: arrepentíos y convertíos para que el don de Dios venga a vuestras vidas. Y esto se encuentra en Hechos 2:37, dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para recibir el perdón de nuestros pecados, primer paso, el arrepentimiento. Y hoy Dios llama a todos, a toda la humanidad, al arrepentimiento. Quizás nosotros también tengamos cosas de qué arrepentirnos para que en este tiempo donde vivimos un periodo espiritual del Pentecostés, recibamos el don del Espíritu Santo. Que el Señor bendiga sus vidas. Les mando un cordial y fuerte abrazo y nos estaremos encontrando en la otra oportunidad. Bendiciones.